Así que acabas de ver el video musical de Scooby-Doo. Ha sido un viaje muy raro, ¿verdad? Estoy seguro que ahora quieres saber todos los secretos de todos los videos musicales de Sotomayor. Pues, estás en el sitio adecuado, amiguito. Que el traquel arriba de tu mente explote con cada secreto que te vamos a revelar. Sí, seguramente muchos vendrán aquí porque quieren saber qué sucede en ese video musical. Si desean saber todo, entonces vean mi video, Sotomayor, análisis a videos musicales. Bueno, entonces, ¡preparaos! Obenkyo Shitoiteiyo, Estúdiame. Animado por Hanabushi, caracterizado por su diseño de personajes al estilo anime, como en el caso de sus personajes originales, uso extenso de los colores rosa, azul y verde, los mejores colores del universo, zapatillas grandes, muchas, pero muchas zapatillas grandes, y por manejar una estética en sus obras bastante vistosa y colorida, demostrada también en los múltiples kanas de todas sus obras. Ese Hanabushi es todo un loquillo. Además de Shami, Chuchu y demás personajes de Hanabushi, también está este personaje, la cual fue diseñada como VTuber. Supongo que los que le echaron un vistazo a las obras de Hanabushi habrán visto algo raro en esta chica. Tal vez se parezca bastante a Nanashi de Darken, pero ella tiene 2 cuernos y 4 brazos, mientras que Nanashi solo tiene un cuerno. Aunque este personaje sea de otro video musical, también entra a colación Shami, personaje original de Hanabushi, la cual hace un cameo importante en este video musical. Pero no se confundan, no existe una relación entre el universo de personajes de Hanabushi y los videos musicales de Sotomayor. Nada más al escuchar esos golpes rápidos de batería del comienzo, te dan la sensación de que tus oídos experimentarán algo increíble, como lo es esta canción. Stardimi posee un ritmo bastante funky de guitarra y demás arreglos sutiles que dan la sensación de música disco. Además del apartado instrumental, Stardimi se caracteriza porque la voz de Akane suena bastante extraña en el coro. Simplemente su voz llega a sonar muy aguda y rápida, en contraste con las veces que su voz llega a sonar normal y enérgica, potenciando el ánimo y emoción de la canción, la cual es bastante entretenida por parecerse a la música disco. Para algunos este detalle les parecerá extraño, y pensarán que la voz de Akane está desafinada. Créanme, eso lo creí en un principio, pero con el tiempo te acostumbras. Y no es que sea algo malo, es una característica de la voz de Akane que al parecer solo ella sabe usar muy bien. Y así verán estas características en muchas de las canciones de Sotomayor, tanto en el apartado instrumental como en la voz de Akane. Si desean experimentar más de esta esencia funky, rebelde, apasionante y bizarra de Sotomayor, pueden escuchar mi álbum favorito, en donde sonó esta canción por primera vez, Hogarakana Hifutote Fufuku. Ojalá hagan un video con Marine Blue Garden. De todas las canciones que he escuchado en mi vida, es la mejor de todas. Y también es de ese álbum, aunque realmente no es un álbum, es un EP. Mientras que Byoshi Wakamu ha cautivado a cientos de miles de personas con su ritmo sencillo y genial, Stardimi ha creado una vertiente de seguidores nuevos, solamente por el video musical. Y esto es debido a que en este video muchos de sus acontecimientos son de libre interpretación. Los que entendieron solamente el video dicen que Stardimi es como un llamado de socorro por parte de la cantante, en la que nos ruega que estudiemos su forma de ser, la cual está proyectada a través de sus videos musicales, haciendo alusión al hecho de que en los videos musicales, la protagonista, llamada Nira, es la personificación de la cantante, llamada Akane. Su problema, la cual ni ella parece entender, necesita que alguien más la comprenda, pero en un énfasis mucho más complicado, o sea, que hay que descifrarla, ya que ella nos la dejará difícil. Y más difícil aún, tomando en cuenta el hecho de que la misma Akane es bastante misteriosa y curiosa. Y así, con esta interpretación y con el final abierto de este video, muchos de nosotros que nos iniciamos en Sotomayor caímos presos de la paranoia de nuestras propias fantasías teóricas, y nos pusimos a investigar todo sobre los videos musicales de esta banda. Esta teoría puede sonar plausible hasta cierto punto, pero es reduccionista por tomar en cuenta solamente el video, ya que para poder entender un video musical de Sotomayor hay que entender la letra, ya que como Sotomayor nunca hace canciones para un video, los videos son creados a partir del sentimiento de una canción. Esta y más información lo podéis encontrar en mi video, Sotomayor, análisis a videos musicales. Al comenzar vemos estos televisores, proyectando adelantos de varias escenas que veremos a lo largo de este entretenido video musical. Obenkyo Shitoiteiyo o Stardimi trata sobre Nira, cuyo nombre está escrito en katakana, además de también estar inscrito en su camiseta y en varios objetos. Nira despierta con una cara de aburrimiento y de hartazgo,
en lo que parece ser otro día más de puras tonterías. Se levanta con el pie izquierdo y pues las desgracias no vienen solas. ¿Lo ven? El video se adelanta, saltando su aburrida cotidianidad para ver ahora a Shami, en una escena típica de chica apresurándose por llegar temprano a la escuela mientras lleva su comida en la boca. Al parecer, Shami es la protagonista del video, a diferencia de Nira, que solo está de fondo, así como el restaurante, que solo es una simple y desafortunada camarera, o que está de fondo en la película de tiburones llamada Sharknoid, referencia a Humanoid, Samehase Haseru Haterumade, juego de palabras entre Same, tiburón, y la canción Hase Haseru Haterumade, película disponible el 14 de mayo. Lo curioso es que la película se llamaría Huyendo del tiburón hasta el final. Nira participa también en esta fabulosa escena de una mano gigante con apariencia de Godzilla, el cual dispara un láser. Y Nira, pues, es una víctima. Y también es un enemigo menor en Earthbound. Y así, ni con hacer cosplay de la de Two Time Meme, Nira sigue siendo el cero a la izquierda en cada situación, por más veces que siga con su vida. Hasta este punto, la canción dice: ahora estoy lleno de emociones dolorosas. Decir no hay nada que hacer es vergonzoso. Mi imaginación es encantadora e ilimitada. Que no te sorprenda que diga ciertas frases sin sentido. Como siempre, he limpiado mis recuerdos del ayer. En esta fría estación aún no se secan. Mejor tomémonos un aire fresco. Quema, haciendo posible lo imposible. Algunas rimas y señales se complementan. En esta estación llena de obstáculos aún no se secan. Está bien tomarnos un aire fresco. Yankee Yankee da, tu status quo es inmortal. Dando a entender que la cantante, o Nira, está de capa caída y está pasando por muy malos momentos. En Japón se toman muy en cuenta las estaciones, y ellas tienen que ver con cosas como el cambio, momentos que mejoran tu vida y momentos difíciles. Y pues en este caso se hace referencia al invierno, simbolizando momentos difíciles que la protagonista está no afrontando, sino más bien aguantando, esperando a que estos obstáculos desaparezcan, sin afrontar el problema, solo olvidando sus recuerdos del ayer e ignorándolos, saltando su aburrida cotidianidad y siguiendo con su vida, pero sin nada que hacer al final. Al tomarse un aire fresco, ella quiere continuar con su afán de hacer posible lo imposible, y hace referencia a que está insinuando algo hacia alguien, posiblemente un interés amoroso cuyo amor hacia él no es correspondido. Estas insinuaciones se refieren como señales y rimas que se complementan, dando a entender que posiblemente esta persona no entienda lo que ella quiere transmitir. Debido a este fracaso de acercamiento, ella recuerda sus errores y se percata que este problema es un status quo inmortal, o mejor dicho, un bucle. ¿Por qué no tratas de tomarte un aire fresco, Claro que sí. Nira activa su instinto funky y le da una patada al que la empujó en el restaurante. Quiere ser la tiburón Mónica en la peli de tiburones, quiere ser el boss de Earthbound, quiere cargarse a Godzilla con un mega uniguri y, finalmente, quiere reemplazar a Shami y ser la protagonista de la historia. Pero parece que Nira no sabe que está condenada a un bucle infinito de monotonía, en el que, si se sale de ella, estas manos que parecen vigilarla apagarán el televisor y reiniciarán el bucle, cosa que termina ocurriendo. Nira está condenada a un bucle soso de eterno aburrimiento que reiniciará una y otra vez, siempre preguntándose el porqué de todo esto. Aunque a veces recaiga y piense que debería seguir confinada en el bucle, aún así la letra nos confirma que la protagonista quiere ser ella misma y quiere romper este status quo con el coro Instinto Funky. Si es lo que cambia la canción de hoy, es suficiente para hacerme dar el salto, pero solo quiero llorar, hacer un plan. Este es un ejemplo del libro de todas mis emociones. Estúdiame, resuélvelo. Por cierto, entiéndase funky que, al igual que la palabra groove, actualmente vendría a significar animado, bailable, intenso, lo cual enfatiza más el deseo de Nira de querer romper ese bucle, quebrantar toda imposición y ser ella misma. Pero ella al final dice esas dos líneas finales y se contradice, dando a entender que ella piensa que será libre solo si la otra persona corresponde a sus sentimientos. En conclusión, la responsable de la existencia de este bucle es la protagonista, Nira. Curiosidades. A continuación verán todas las referencias a videos musicales de Sotomayor, así como ciertas escenas curiosas. Las partes que no fueron traducidas corresponden a partes de la letra que van apareciendo a medida que avanza la canción. Bueno, disfruten.
También están estas referencias a Hase Haseru Haterumade, como Nira y el Uniguri. ¿Recuerdan a este tiburón? Su nombre es Mónica, mencionado por Akane en Twitter. Por cierto, por si no lo sabían, Hanabushi también hizo este curioso video en la que podemos ver a Nira junto con todos los personajes originales del artista. Es curioso, pero podemos ver feliz a Nira por primera vez. No olvides también que hace poco se ha visto a Nira hablar por primera vez, como en el comercial de Spotify Japón, en la que escucha Inside Joke, canción y video que ya analicé. Lo curioso es que su voz es de la mismísima Akane. Y volvemos a empezar todo de nuevo. Sí, qué bueno es estar vivo. Y Shami está corriendo con su jamón. Y luego, no, Nira está de fondo otra vez. Y todo sigue aburrido como siempre. Con la letra... ¿Qué debo hacer hoy? No puedo mirar atrás. ¿Cuándo terminará? Creo que nunca. Ser optimista es peligroso. Al menos quiero estar saludable. Hasta este punto he conseguido que mis sentimientos se rebelen. Aunque he sido humilde al respecto, no quiero deprimirme por ello. Te diré algo. Dando a entender que ella nunca dará su brazo a torcer con su deseo de acercarse a esta persona. Ella sabe que será algo muy autodestructivo, pero ante los mínimos aciertos, ella se entusiasma. Posiblemente la otra persona se haya interesado tan solo un poquito con ella. Como, no sé, puede que le haya dicho hola y nada más. Como sea, en todo caso ella seguirá con su terquedad, insistiendo hasta lograrlo. ¿Por qué no tratas de tomarte un aire fresco, Claro que sí. Nira descubre un glitch en el video musical y las esperanzas de salir del bucle empiezan a aparecer. ¡Chance! Nira activa su instinto funky y comienza a jugar Geometry Dash en 3D mientras hace parkour en esta dimensión de televisores flotantes. Pero su intento es frustrado por estas manos, apagando el televisor y reiniciando el bucle otra vez. De repente, una de las manos logra agarrar a Nira en plena caída libre entre las toneladas de referencias a escenas de este video musical. Nira despierta y se da cuenta que el televisor está apagado. Decepcionada y resignada, Nira acepta la realidad. Ella nunca saldrá del bucle y tendrá que relegarse a empezar todo de nuevo. La canción dice: espero que la debilidad que te mantiene pensando en mí aún te cause algo de dolor. Espero que hasta sea inevitable el estar tan lleno de emociones dolorosas como yo. Espero que la fuerza que te mantiene pensando en mí aún te cause algo de preocupación. Contestar ha sido un sacrificio hiriente. Aunque eso es inevitable y doloroso, suena muy alegre, ¿verdad? Revelando que la protagonista ha estado acercándose a esta persona mediante indirectas. En realidad, ambos no se conocen para nada, y no hay confianza mutua como para comunicar abiertamente los sentimientos de uno o del otro. Pero ella quiere hablar de ello, pero al no poder hacerlo, ella sufre, pero ella quiere que la otra persona sepa de su sufrimiento. Ella sigue adelante con esto, por su propia cuenta, pero la otra persona no sabe de esto, pero ella quiere que la otra persona la felicite por su proceso de autosuperación. Con estas 3 líneas, la cantante insinúa que, ante este amor no correspondido, ella fue rechazada. Y desde un principio, ella pensaba que algo así sería inevitable, pero que suena muy alegre el hecho de saber que al menos, ahora tendrá que conformarse con aceptar la realidad, para así enfocarse en otros asuntos. Y con esto se daría fin a la tristeza de la cantante y posiblemente al bucle mismo, de no ser porque la protagonista manda estas reflexiones al garete, contradiciendo dicho verso con el siguiente e insistiendo con esta persona hasta lograrlo, diciendo: elijo el camino incierto, porque la canción de hoy seguirá cambiando. Eso es lo que queríamos, ¿no? Es todo lo que puedo pedir por ahora. Este es un ejemplo del libro de todas mis emociones. Estúdiame, resuélvelo. Ay, Nira, Nira, Nira. Con razón, nunca saldrás del bucle. Nira se niega a aceptar la realidad, ya que siente que la conformidad no es más que un consuelo de tontos, por lo que en un arranque de obstinación, activa su instinto funky, logrando zafarse de estas manos, haciendo un salto de fe, levantarse y luego correr a toda velocidad. Sus deseos de romper el bucle son muy intensos, tanto que las manos ya no pueden reiniciar el bucle. El control deja de funcionar y Nira usa todas sus fuerzas para llegar hasta el televisor, aunque al final no logra nada. Vemos la escena del inicio y estos televisores, proyectando varias escenas de este video musical. El televisor se apaga y el bucle se reinicia, y ahora Nira pasó de no sentir nada a estar en la nada.
¿Habrá valido la pena insistir con algo tan incierto? Parece que no. En todo caso, no habrá nadie que entienda mejor tus sentimientos que tú mismo.